Buenos días, señorías. Vamos a empezar la Comisión de Medio Ambiente y Turismo de fecha de hoy, de 3 de octubre, que siguiendo el orden del día, como punto primero, tenemos lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. ¿Algún comentario, alguna apreciación al acta? ¿No? Pues la daríamos por aprobada. Como punto número 2, solicitud de la comparecencia del consejero de Medio Ambiente y Turismo a petición del Grupo Socialista al objeto de informar sobre el orden de encargo a Sarga en materia forestal. Para todo ello, la señora portavoz del Grupo Socialista, señora Leticia, tiene un tiempo de 10 minutos. Cuando quiera, puede empezar. Muchas gracias, presidente. Buenos días, consejero. Bienvenido a usted hasta su comisión, también al grupo de personas que le acompañan de su departamento. Hemos empezado un nuevo periodo de sesiones y desde el Grupo Socialista queríamos hacerlo con su comparecencia con un tema que nos preocupa. Nos preocupa la situación actual y el rumbo que está tomando el Gobierno de Aragón en un asunto que para nosotros es importante para el medio rural, para el futuro de nuestros bosques, pero sobre todo para el futuro de cientos de trabajadores y trabajadoras que dependen de las cuadrillas forestales de Sarga. Todos conocemos Sarga, todos sabemos que es una empresa pública que se encarga de gestionar los servicios medioambientales y agrarios de Aragón. Y agradecería por ello que en esta primera intervención, y como ya suele ser costumbre por su parte, pues se ahorrara todo lo que tiene que ver con la historia de Sarga y demás. ¿Por qué le digo esto? Porque ya lo sabemos, ya lo hemos escuchado muchas veces de las diferentes comparecencias del gerente de Sarga, se lo hemos escuchado a usted en comisión, en pleno, y, hombre, porque se nos presupone a los parlamentarios, ¿verdad?, que cuando venimos a esta Cámara venimos con los deberes hechos de casa. De tal manera que yo creo que lo que tendríamos que hacer es intentar ser útiles, usted y yo, y por ello me gustaría que dentro de esa utilidad usted en esta comparecencia pues nos hablara de lo que el Partido Socialista le hemos solicitado que venga a hablar en esta comparecencia. Y es que estamos en octubre, estamos en un mes que sabe que acaba el plazo que hay para cerrar los acuerdos para, entre otras cuestiones, pues permitir la continuidad de las cuadrillas forestales durante todo el año, el pasar de 9 a 12 meses. Expira el 31 de octubre. Estamos hablando en torno a 500 personas cuyo futuro laboral en estos momentos está en el aire. Y compartirá conmigo que no será también por las oportunidades, ¿verdad?, que desde los grupos de la oposición le hemos dado para que nos respondiera qué pensaban hacer a este respecto. Esta portavoz le ha preguntado en muchas ocasiones que aclarara la intención que tenían pensada respecto a estas personas y siempre hemos tenido la misma respuesta, es decir, nada. Y hoy estamos a 3 de octubre. Tan solo 28 días quedan para que finalicen los contratos de todas estas personas y seguimos sin saber nada. Lo que nos hace pensar, señor consejero, y además es que según pasa el tiempo, pues yo creo que nos va dando la razón, es que ustedes no saben qué hacer. Y por ello la pregunta hoy es clara. ¿Van a garantizar la continuidad hasta diciembre, sí o no? No quiero otra cosa de esta comparecencia, señor consejero. ¿Van a garantizar la continuidad hasta diciembre, sí o no? Y para eso está usted hoy aquí. No conocemos si la orden de transferencia de Sarga está firmada ya o no. En mi opinión, le diré que yo creo que a estas fechas tiene que estar ya firmada. Tiene que estar ya firmada porque, si no, difícilmente entenderíamos entonces cómo se está pagando a Sarga. Por ello, ya le adelanto que la hemos solicitado por escrito desde nuestro grupo, pero entiendo que también, y se lo solicito, estaría bien que la remitiera a la mesa de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo, porque creo que es un documento que es muy importante y al que tenemos que tener acceso todos los diputados y diputadas de esta comisión. Aunque he de decirle también que creo que no habrá sido muy sencillo, muy fácil ese trabajo para ustedes, ya que han dejado menos dinero en este presupuesto que el que había en el último presupuesto del anterior Ejecutivo. Ya anunciamos también en su día un recorte de 15 millones de euros que hubo en la gestión forestal, una cuestión que ya le dije en su día y hoy se lo repito, fue una sorpresa para nuestro grupo, dado que consideramos que son partidas imprescindibles para la lucha contra los incendios forestales y a nosotros ese recorte nos parecía una irresponsabilidad. Y el tiempo nos está dando la razón. Cada vez es más patente que este Gobierno no tiene una política forestal y la falta de planificación forestal está dejando una situación comprometida. Y le voy a dar un ejemplo que avala lo que yo le acabo de decir.
El Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios para el año 2024, ustedes lo tenían que haber tenido terminado el 31 de octubre del 23, de acuerdo a la legislación estatal, de acuerdo al artículo 48 de la Ley de Montes del Estado, y lo firmaron el 24 de mayo de 2024. De tal manera que, claro, si han presentado el de 2024 en mayo del 24, cuando tenía que haber estado en octubre, el 31 de octubre del 23, no le voy a preguntar por si tienen preparado el del 25, que tendrían que tenerlo ya a 31 de octubre del 24. Ojalá me equivoque. Le pregunto, ¿tienen ya preparado ese plan? ¿Nos puede adelantar algo? Pero volviendo al tema fundamental de esta comparecencia y un poco para que no se me disperse y centremos el tiro en lo que yo he insistido que quiero que hoy venga a contarnos hoy aquí. Y la cuestión es clara, por tanto, señor Blasco. ¿Hemos avanzado algo o no hemos avanzado algo en el tema de estabilidad de los trabajadores? Fíjese, en el año 2016 el Gobierno socialista dejó clara su apuesta por la estabilidad laboral de las cuadrillas forestales. Garantizamos la continuidad de las helitransportadas durante los 12 meses y fuimos ampliando el periodo de contratación de las cuadrillas terrestres hasta que en el año 2022 estuvieron trabajando todo el año. Nosotros nos creemos la necesidad de un empleo público de calidad y por ello esto se consiguió fruto al esfuerzo, al compromiso y a la responsabilidad. Y sin embargo, y dado que en el 2023 les dejamos todo solucionado, llegó el primer año en el que se han tenido que hacer cargo ustedes y a pesar de contar con el presupuesto más alto de la historia, pues a 28 días de que se expire el plazo nos encontramos con que en torno a 500 personas se van a ir a la calle si ustedes no son capaces de dar estabilidad a todas ellas. Y ojo, porque no podemos perder de vista otro elemento que es importante y es que ustedes en paralelo están abordando la negociación del segundo convenio colectivo de Sarga. Yo pienso o quiero pensar que esta parte la tienen que tener ya más que atada. Según su gerente, en las diferentes ocasiones que ha venido a comparecer a esta Cámara, nos ha trasladado que desde comienzos de año están con este tema, del que además decía sentirse muy orgulloso por cómo estaban transcurriendo los acontecimientos. Es más, yo todavía recuerdo en una de sus comparecencias, en donde nos estaban marcando las líneas fundamentales, cómo entre sus objetivos hablaba que uno de ellos era mejorar las condiciones laborales de la plantilla. Nos contó que en enero se había constituido una comisión negociadora y que han estado reuniéndose para alcanzar un acuerdo sobre todas las cuestiones que rodean a este punto, como es la mejora de las condiciones laborales de la plantilla. Está claro, pues, que dicha negociación y la firma de ese convenio entendemos que son pasos fundamentales para mejorar las condiciones laborales de la plantilla de Sarga, pero compartirá conmigo, señor consejero, que no es menos fundamental el poder liberar a todas estas familias, personas, en torno a 500 trabajadores y trabajadoras, del estado de incertidumbre en el que se encuentran en estos momentos. Y hoy, fíjese, hoy tiene una oportunidad de lujo. El Partido Socialista le brinda la oportunidad de que anuncie hoy aquí que creen en la calidad del empleo de los trabajadores de Sarga y que han decidido ampliar esos meses de trabajo hasta el 31 de diciembre. No hacerlo, señor Blasco, sería dar un paso atrás y le plantearé una reflexión en alto que yo se me pasaba por la cabeza estos días cuando redactaba y cuando me sentaba a preparar este tema. Y es que no es de recibo que casi la mitad de la plantilla de Sarga, que trabaja solo el 80%, es decir, que son trabajadores fijos, discontinuos, se les eche 2 meses a la calle para volver a contratarlos después, porque evidentemente compartirá conmigo que esto no responde mucho a ese empleo de calidad. Lo que quiero decirle, señor consejero, es que a día de hoy no hay partida presupuestaria destinada a estas negociaciones, ni tampoco hemos visto una voluntad clara del Gobierno del señor Azcón para llegar a un acuerdo. Y esto nos preocupa y nos preocupa enormemente. Por eso, hoy, consejero, le brindo la oportunidad de esa buena noticia a todos estos trabajadores que la están esperando. Insisto, somos conscientes de que no lo tienen fácil, máxime con esos 15 millones menos que tienen de presupuesto y, dado que entenderíamos que ese dinero que falta tendría que venir de la sección 30 y todos sabemos cómo está la sección 30 en estos momentos, que tiene muchos mordiscos de diferentes departamentos del Ejecutivo, pues claro, lo vemos complicado. Por tanto, quedo en esta primera intervención a la espera de sus respuestas. Gracias. Muchas gracias, señora Soria. A continuación, tiene la palabra el señor consejero, el señor Blasco, por un tiempo de 10 minutos. Pues muy buenos días, señorías. Señora Soria, se lo decía antes en privado, lo quiero decir aquí ahora
Yo le pedí al Grupo Socialista en su momento, y creo que al resto de grupos de la Cámara, que me liberara de la obligación de estar en el último pleno en la sesión de control porque tenía un asunto familiar importante y el Grupo Socialista atendió como grupo mayoritario de la Cámara y yo no vine al pleno y eso me obligará a asistir a los próximos plenos y rendir cuentas de nuestra gestión. Pero en cualquier caso quería agradecerle a todo el Grupo Socialista y a todos los portavoces esta deferencia que tuvieron conmigo. En segundo lugar, quería también reconocer la oportunidad de esta solicitud de comparecencia. Cuando la temporada de máximo riesgo de incendios está llegando a su fin y que podemos hacer algo de balance, cuando estamos en plena negociación del convenio colectivo de Sarga, de toda la empresa, no solo del colectivo de extinción y prevención de incendios, sino de toda la empresa, aproximadamente cerca de 1.500 trabajadores, lo cual cerrar un convenio colectivo de esta magnitud no es fácil. Pero se llevan más de 22 reuniones con los sindicatos en estos momentos, los miércoles y los jueves, intentamos ambas partes avanzar. Y en tercer lugar, la oportunidad de esta comparecencia, como dice la portavoz socialista, porque hay preocupación en la plantilla de Sarga por la continuidad del servicio hasta 12 meses. Me decía la señora Soria que hoy tengo una oportunidad de lujo y que aproveche la oportunidad. Bueno, pues me sobrarían 24 minutos de la comparecencia si yo atendiera a su petición, que ha dicho este es el único cometido de la comparecencia. Me sobrarían 24 porque ya les digo que se va a extender el operativo los 12 meses, con una ampliación de capital, perdón, una ampliación presupuestaria, en este caso no es una ampliación de capital, de 3,2 millones de euros, que unidos a los 28,7 que ya estaban presupuestados, harán 31,9 millones de euros, que garantiza que los trabajadores seguirán en Sarga hasta final de año, los 12 meses, y el resto de años quedará de esta forma. Con esto podíamos dar por finalizada la comparecencia, pero yo creo que sobre todo habiendo dicho, como he dicho, que se pospuso también esta comparecencia hasta hoy, yo creo que por respeto a los grupos hablaremos de alguna cosa más. Era intención del Gobierno, y es mi intención, de explicar aquí en qué consiste brevemente la orden de transferencia a Sarga. Atendiendo también la petición de la señora Soria, no voy a hacer historia de lo que es Sarga. Supongo que todos la conocen, probablemente mejor que yo. Pero sí que les diré que, como en ejercicios anteriores, para este año 24, la Ley de Presupuestos fijaba la transferencia de capital para la empresa Sarga para el desarrollo del programa de prevención y extinción de incendios forestales, que la autorización de la transferencia de capital se realizó mediante orden del 5 de junio del año 24, que este año hay una novedad con respecto a años anteriores, que es que se han incluido fondos FEDER entre las fuentes de financiación a través del proyecto POC-TEFA, y en la partida como socio está el Departamento de Medio Ambiente. La evolución del importe de la orden de transferencia de los últimos 4 años sería pues aproximadamente, por redondear, en 2021 24,4 millones de euros, en 2022 24,7, 29,5 en el 23 y 28,7 lo que había en el presupuesto inicial, que se eleva, como he dicho antes, a 31,9 para 2024. Los servicios que se incluyen en la orden de transferencia son el servicio de prevención de incendios forestales, el servicio de extinción de estos incendios cuando se producen, el servicio técnico para las actuaciones de prevención y extinción de incendios forestales, donde estaría el puesto de mando avanzado, o el servicio para la realización de tratamientos de mejora forestal en montes gestionados por el propio Gobierno de Aragón. La planificación de los servicios a prestar por Sarga se plasma en el correspondiente plan de trabajo presentado por la empresa y aprobado por la Dirección General
de Gestión Forestal, y en 2024 se aprobó esta resolución el 27 de julio por parte de la Dirección General, de la Directora General de Gestión Forestal. Al objeto de concretar la distribución económica de las características de los trabajos y asegurar su adecuación al Programa de Desarrollo Rural de Aragón y al Plan Estratégico de Política de la PAC, los aspectos técnicos, administrativos y organizativos de los servicios y actividades cofinanciadas con fondos FEADER se desarrollan mediante resolución de la Dirección General de acuerdo a las normas particulares de gestión. En cuanto a la ejecución de lo que va de 2024, los trabajos de la orden de transferencia obviamente comenzaron el 1 de enero. El importe correspondiente a los fondos propios se abona en cumplimiento de la Ley de Subvenciones de Aragón mensualmente por 12avas partes iguales. Sin embargo, los importes cofinanciados con fondos europeos se abonan tras certificación previa de los servicios efectivamente ejecutados. Señorías, como decía al principio, aparte de lo ya anunciado y lo importante para todos de esta comparecencia, pasar a 12 meses el operativo de prevención y extinción de incendios, llega al fin, toca a su fin la época más conflictiva en los incendios forestales. Hemos tenido un verano de altísimas temperaturas, como fue 2023, pero puedo decirles a fecha de hoy, y quiero ser prudente porque un incendio se puede producir en cualquier momento, que el año 2024 va a ser un año muy positivo para el medio ambiente aragonés. Hasta el día 22 de septiembre no llegaban a 1.500 las hectáreas quemadas en Aragón. En el mismo periodo hubo años que hubo menos incendios, pero hubo años como el 2022 con 20.146 hectáreas quemadas en Aragón. Este año, destacar algún incendio en la provincia de Teruel, en el Matarraña, en Lledó, pero pude estar con el operativo de Medio Ambiente y de Sarga en los incendios del Puello de Araguás, en Huesca, y de Corbalán, en Teruel, en plenas vacaciones, y tuvimos la fortuna de no pasar de las 300 hectáreas quemadas. Quiero aquí también dejar claro y que conste en el acta el trabajo de todo el servicio de la Dirección General, todos los funcionarios de la Dirección General de Gestión Forestal, de todo el operativo de Sarga. Los vi trabajar sobre el terreno y quiero que conste en acta mi enhorabuena. El apoyo de comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, Castilla-León, con las brief de alguna de estas comunidades autónomas, del Ministerio de Medio Ambiente, con la presencia también de la UME, la Unidad Militar de Emergencias, con la visita del Teniente General de la UME, con el cual estrechamos relaciones porque es importante tener el respaldo de la UME en cada momento y, por tanto, pudimos extinguir los incendios en menos de 72 horas. Quiero también hacer constancia del agradecimiento por parte de la comarca de Sobrarbe a mi consejería, al consejero, pero para que lo transmitiera a todos los trabajadores de Sarga y funcionarios, de la excelente coordinación en el incendio del Puello de Araguás, y también salió publicado en la prensa el alcalde de Corbalán agradeciendo el trabajo, la coordinación y la eficacia de los servicios de extinción. Y me queda un minuto en esta primera intervención para hablar de cómo va la negociación del convenio colectivo de Sarga. En un principio era intención del Gobierno, y lo hemos mantenido así durante mucho tiempo, incluir en la negociación los 12 meses. Es una señal de buena voluntad de este consejero, pero del Gobierno de Aragón, el haber dicho hoy, si aún no se ha cerrado el convenio colectivo, pero esto sirve para que se cierre cuanto antes y tengamos garantizada la tranquilidad del colectivo, la seguridad del colectivo y la eficacia del colectivo, donde lo que más me preocupa, aparte de la tranquilidad laboral de los trabajadores, es su seguridad,
y en esto muchas veces no hacemos hincapié, pero es gente que se está jugando la vida en todos los incendios y, por tanto, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Tengo que recordar, y ya me pasó del tiempo, que el Gobierno anterior, señora Soria, no intentó renovar el convenio colectivo de Sarga durante 4 años. No hubo ninguna intención de hacerlo, no se inició siquiera la negociación y nosotros llevamos más de 22 reuniones y todo un año con una clara voluntad de mejorar la vida laboral y la seguridad de 1.500 trabajadores, de los cuales casi la mitad son del operativo de extinción. Por tanto, termino mi primera intervención. Creo que es importante el gesto que desde el Gobierno hacemos, pero le pedimos también a toda la representación sindical de Sarga un ejercicio de responsabilidad también para cerrar cuanto antes el convenio colectivo, que creo que nos interesa a ambas partes, y para que el resto de la legislatura nos dediquemos a prestar el servicio público, que es para lo que nos pagan el sueldo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Blasco. A continuación, tiene para tiempo de réplica durante 5 minutos, señora Soria, cuando quiera. Muchas gracias, presidente. Empezaré por donde ha terminado. Está hablando de que el Partido Socialista ha criticado que no dejó preparado nada del segundo convenio. Quiero recordarle que hicimos el primero y sabe perfectamente todo lo complicado de la fusión que se produjo de Sirasas o de Masa. Ni siquiera en el Gobierno de la señora Rudy eso fue capaz de llevarse a cabo. Por tanto, tarde, pero se hizo. Y yo creo que eso es un reconocimiento muy importante de cara, sobre todo, a todos los criterios diferenciales de cada una de esas empresas que se tuvieron que fusionar. Pero no quiero despejar el tiro, porque ya le he dicho claramente lo que yo pretendía con esta comparecencia. Y oiga, señor consejero, si es que me van a tener que contratar para su departamento, si es que yo le voy marcando el ritmo y usted me va respondiendo. Fíjese si ha tenido tiempo a lo largo de todas las comparecencias que yo le he solicitado para que nos dijera esa clara intención que usted dice que tiene y que ha dejado clara el Gobierno de Aragón desde todos los meses del año. Pues es hoy, ¿eh? Es hoy 3 de octubre cuando usted ha respondido a esta portavoz si se van a ampliar o no se van a ampliar. El resto de oportunidades que yo le he dado no me ha respondido absolutamente nada. Por tanto, me alegro, ha servido para algo, ha aprovechado nuevamente esta oportunidad que esta portavoz le ha brindado y yo encantada de la vida de si al final los resultados van a ser positivos y van a mejorar la calidad de los aragoneses y en este caso de las plantillas de Sarga, oiga, formamos un Dream Team, señor Blasco. Yo le pregunto y usted agenda, con lo cual, encantada de la vida. Pero sí que le voy a hacer 2 preguntas en torno a lo que ha dicho. Ha hablado de que se va a hacer una ampliación presupuestaria, si no he apuntado más, de 3,2 millones. Quiero saber si ya se ha hecho esa modificación de créditos y de qué partida lo sacan. Por otro lado, también está hablando de la orden de transferencia. Quiero saber la fecha de esa orden de transferencia. ¿Cuándo es la fecha en la que ustedes la firman? Porque yo quiero recordar que la última que firmó el señor consejero Olona fue en abril. Por tanto, han pasado unos cuantos meses desde entonces. Es verdad que esa orden de transferencia es muy importante porque al final define los despliegues del operativo y además sus condiciones. Pero compartirá conmigo, señor Olona, señor Blasco, que en materia de política forestal ustedes tienen mucho margen de mejora. ¿Por qué le digo esto? Porque ustedes llegaron al Gobierno, estuvieron hablando en campaña de lo mal que lo habíamos hecho en esta materia, de lo malos que éramos y que ustedes iban a llegar aquí al Gobierno de Aragón y que lo iban a arreglar todo. Bueno, pues fíjese, el plan anual del 24, que no me ha dicho nada si tienen preparado el del 25 o no, que ya tendría que estar dentro de 28 días, y antes de que la señora Cobos ya me responda, porque me dijo lo mismo en la anterior comparecencia, el plan del 23, el señor Olona lo firmó en mayo del 23, pero ¿sabe por qué? Porque fue la primera vez que se tenía que crear este plan, puesto que era una modificación de la ley que fue aprobada en el año 22 en agosto y por tanto entenderá que para hacer una primera vez y la interpretación y la homologación de criterios y demás con la legislación básica del Estado, pues lleva lo suyo. Dicho lo cual, ¿tienen preparado para el 31 de diciembre el que tiene que estar ya para el año 2025? ¿Nos pueden dar unas pautas? También es muy importante que ustedes, otra cosa que dijeron que iban a hacer, pero que ahora han girado un poco la posición, es el nuevo plan forestal. Dejamos uno hecho, 65 millones, a ustedes les parece
pareció fatal, querían cambiar absolutamente todo, el tiempo ha ido pasando y ahora resulta que ese nuevo plan forestal se va a convertir en una revisión del plan forestal que dejó el Gobierno anterior. ¿Eso sigue siendo así, señor consejero? Por otro lado, hablaba del convenio colectivo, de que andan negociando punto a punto desde enero, de que, yo quiero decir, ya se les ha presentado un borrador y en ese borrador quiero preguntarle, ¿están de acuerdo en todo lo que se ha recogido? Es decir, todo lo que han ido negociando punto a punto con esos trabajadores se ha volcado a ese borrador. Se han hablado de la consolidación de la carrera profesional, se ha hablado de las mejoras de las condiciones laborales, de su organización del día a día, de vacaciones, de permisos retributivos, de mejoras salariales. ¿Todo eso están de acuerdo los trabajadores? También, por otro lado, nosotros, sinceramente, lo que creemos, señor consejero, es que está fallando la organización, está fallando a pesar de que tienen el presupuesto más alto de la historia. Esa orden de transferencia llega tarde, nos lo anuncia a 20 y tantos días que van a dar continuidad, van a dar estabilidad. El plan anual lo han presentado tarde al Ministerio, el del 24, el del 25 no sabemos si está o no está. El convenio colectivo siguen negociando, pero sabemos que han presentado un borrador y nos gustaría saber en ese sentido qué feedback están teniendo. Y por otro lado, nos da la sensación, señor consejero, que lo que están haciendo es apagar fuegos un poco sobre la marcha. Es decir, que no vemos una hoja de ruta clara en la política forestal de este Gobierno. Le brindo de nuevo otra oportunidad, señor consejero, para que me lo desmienta, pero me argumente por qué ustedes consideran que sí que están llevando a cabo una política de gestión forestal. Yo ya le he dicho que no. Llegan tarde, van apagando fuegos sobre la marcha. Muchos de ellos los apagan gracias al Grupo Socialista, que es el que está detrás de sus comparecencias y demás. Y, por tanto, sí que es verdad, y quería terminar con esto, señor presidente, que nos tenemos que alegrar, como usted bien ha dicho, de que hemos tenido un buen año en cuanto a incendios. Hemos tenido pocos, de tamaño relativamente reducido y, además, los equipos de extinción, usted lo decía y yo me sumo a ello, han demostrado ser unos grandes profesionales. Pero creo, señor consejero, que no podemos bajar la guardia. Para nosotros, se lo hemos dicho muchas veces, los incendios de sexta generación están a la vuelta de la esquina y creemos que desde el Grupo Socialista tenemos que estar preparados. Por tanto, agradezco su comparecencia y voy a empezar a pensar cuál es el siguiente paso que queremos que dé este Gobierno para solicitar su comparecencia. Gracias. Muchas gracias, señora Soria. A continuación, señor consejero, tiene un tiempo de 5 minutos para contestar. Bueno, este es el juego parlamentario. Yo llevo muchos años en otros parlamentos, pero este es el juego parlamentario. Cuando el Gobierno no hace nada, según los criterios de la oposición, es que no hace nada, y cuando el Gobierno hace algo es porque la oposición le tira de la chaqueta. Bueno, la cuestión, yo creo que lo que a los ciudadanos les importa y a los trabajadores de Sarga lo que les importa, los ciudadanos, es que seamos eficaces, porque cuando dicen o oyen que hay 1.500 trabajadores en una empresa, dicen, ¿y estos qué hacen, no? Bueno, pues se juegan la vida. Y nuestra obligación es cerrar un convenio colectivo que defienda a los ciudadanos, que es nuestro cometido, para ganar en eficacia en las mejores condiciones para los trabajadores. No le voy a decir aquí, lo dejaremos para otro momento, cómo van las negociaciones, porque estamos en la mesa sentados con los representantes sindicales y yo creo que es ahí, en esa mesa, donde se tiene que avanzar. En otros momentos de otras legislaturas sí que desde el Gobierno se le decía constantemente a Sarga lo que tenía que hacer, o incluso se quitaba a los representantes de Sarga y se negociaba directamente desde el Gobierno. Yo creo que lo prudente es lo que estamos haciendo. Quien tiene que dirigir Sarga negocia con ellos, siempre con el aval del Gobierno, porque Sarga es 100% propiedad de la comunidad autónoma, no del Gobierno. Esto me gusta, no es del Gobierno, es de la comunidad autónoma. Y lo hacemos en la conveniencia de que los trabajadores que integran este dispositivo, y lo estoy leyendo porque no me querría dejar nada, para que los trabajadores que integran este dispositivo estén en actividad no solo los meses de máxima activación, sino, como vienen haciendo, en labores de prevención y tareas de limpieza el resto del año. Oímos a todo el mundo decir que los incendios se apagan en invierno. Bueno, pues a eso se tiene que dedicar cada vez con mayor eficacia la empresa Sarga,
a labores de limpieza, a labores de prevención y, cuando llega el momento, labores de extinción. Me decía usted, señora Soria, me hablaba del nuevo plan forestal. A ver, cuando nosotros decimos que el Gobierno anterior no tenía ninguna política forestal, es porque el plan forestal que ustedes elaboraron luego no lo llevaron a la práctica. No lo llevaron a la práctica. Es decir, no era una prioridad para el Gobierno. Para el Gobierno anterior la prioridad era: hay que aumentar los helicópteros, hay que aumentar los hidroaviones, porque cuando se produce un incendio, pues cuantos más medios tengamos, antes lo apagaremos. Nosotros estamos de acuerdo en eso, pero decimos, hombre, si podemos hacer gestión forestal para que empresas de la madera aragonesas que se han tenido que marchar a Castilla-La Mancha, a Castilla-León, donde sí que había una mayor gestión forestal, pues podamos acometer la limpieza de los montes. Yo, como le he dicho, que he estado en varios de los incendios y he estado por los montes tanto de Teruel como de Huesca como de Zaragoza, he visto que todavía están los troncos de la tormenta Filomena y tormenta Gloria, porque nadie los ha retirado. No los ha retirado el Gobierno de Aragón en los montes que gestiona el Gobierno de Aragón, no lo han limpiado los ayuntamientos, no están limpios los cauces de los ríos cuando vienen las riadas, porque no los limpia la Confederación del Ebro, por criterios, bueno, pues medioambientales o los que sean, y ahí es donde nosotros queremos incidir en la gestión forestal, es decir, en que los ayuntamientos vuelvan a sacar cortas de madera, que ahora nos lo están pidiendo los ayuntamientos, para aprovechar la madera. La madera se está convirtiendo en un elemento capital de la nueva bioconstrucción, por así decirlo. Hay empresas en Aragón, en Andorra, estuve visitando una de madera laminada que va a utilizar madera de los bosques de Aragón. O empresas que nos están anunciando que van a aprovechar la biomasa que lleva años convertida en combustible en los montes porque nadie la limpió. A eso es a lo que nosotros nos referimos. Son criterios de ejecución y nosotros lo que queremos es ponerlo en funcionamiento. Llevamos un año, el plan forestal de reforestación que hemos dado en llamar está preparado, se ha trabajado con los ayuntamientos, se va a renovar una parte de los vehículos que se van a utilizar, que algunos llevan 14 años o 15 dando servicio, que esto también redundará en una mejor eficacia, una mejor prestación del servicio. Se están trabajando en los viveros para preparar plantas, porque como no se hacía reforestación, los viveros, algunos se cerraron y ahora tenemos que volverlos a poner en marcha, y espero que a lo largo de la legislatura, y dejaremos faena para la próxima legislatura ya preparada, vayamos con ese plan de 2 millones de euros cada año de aportación pública con los presupuestos, pero en su momento tendremos información de convenios que estamos trabajando con empresas privadas de todo tipo que están interesadas en la reforestación en Aragón. Yo creo que esto dará para otra comparecencia, porque lo importante hoy era anunciar el operativo a 12 meses, darle tranquilidad a la plantilla y a la vez exigir responsabilidad para cerrar cuanto antes el convenio colectivo. Muchas gracias, señor consejero. A continuación, seguidamente podrán intervenir los representantes de los grupos políticos para cualquier aclaración o pregunta que quieran hacer, siguiendo el orden habitual que tenemos. Empezaría por el Grupo Mixto. Señor Corrales, tiene un tiempo de 5 minutos. Gracias, presidente. Bienvenido, señor consejero. Hoy agradezco que venga usted a hablar de Sarga y de materia forestal. También me alegro mucho que sea a petición del Partido Socialista Obrero Español. Después de 8 años de legislatura y uno más en oposición, parece que ahora les empieza a interesar lo que ocurre en Sarga y en política forestal. Y me alegro mucho de verdad, lo digo, me alegro mucho de verdad. Lo primero, también quiero agradecerle
que usted haya dado ese dato, porque sí que había una inquietud en Sarga, sí, hasta había mucho rumor y mucha inquietud de, sobre todo, los 12 meses que se llevó desde la anterior legislatura por parte de un grupo político que es Podemos y con todos los palos en las ruedas de un consejero que se llamaba Joaquín Olona. Palos en las ruedas no, nos quitó hasta las ruedas, vamos a decirlo así. Y yo quiero decir hoy que, señora Soria, hoy usted ha estado el cinismo en estado puro, pero lo más puro de todo. Os preocupa, fuisteis. Usted escuchaba aquí cosas que decir, bueno, os preocupaba también cuando en plena pandemia se quiso a despedir 700 trabajadores de Sarga. También nos preocupaba por parte del consejero de Olona. He dicho que me iba a tranquilizar, pero sabéis que es un tema que llevo muchos años con él y lo que no voy a tolerar es el cinismo. Para mí es lo peor en política y en la vida en general. Reitero el agradecimiento y yo también le voy a dar la oportunidad con una pregunta de decir, muy bien, este año van a estar hasta el 31 de diciembre, van a empezar el 1 de enero el año que viene. Esa es la pregunta que yo le dejo encima de la mesa también. Nos costó mucho, voy a hacer un pequeño resumen. En la legislatura pasada se creó un logo marca que fue Infoar para unir a todo, a todo el operativo de incendio, no solo Sarga, a lo que es el Infoar, que es técnicos, todo lo que hay, y desde aquí lo primero es agradecer a todo el Infoar ese trabajo que hace, desde APNs, técnicos, no me quiero dejar a nadie, bomberos y bomberas forestales, y digo bomberos y bomberas forestales, señora Soria, bomberos y bomberas forestales, no cuadrillas forestales. Que igual hay que empezar y luego, bueno, luego tengo aquí apuntadas unas cosas para terminar, porque es que me he quedado con los ojos muy abiertos. Nos costó mucho ese logo, sacar esa marca Infoar, que se quedó en el cajón sin firmar del consejero durante muchos meses, salió adelante, todo un éxito, ahora todo el mundo está en ella. También le voy a preguntar, porque yo creo que también es un trabajo ya del nuevo gobierno, se dejó también presupuestado con fondos europeos todo el tema de puntos de encuentro, porque yo creo que para los trabajadores también es una cosa muy importante. Sabemos cómo está el operativo de incendios en Aragón, con sus puntos de encuentro que ahora se llaman centros de operaciones, pero bueno, se dejaron bastante trabajo hecho, he hablado con ayuntamientos, no sé cómo está eso, está bastante paralizado, porque la gente, lo digo así, lo voy a decir, sigue entre ratas, en puntos de encuentro entre ratas. No puede ser que bomberos y bomberas forestales en plena campaña de extinción se tenga que cambiar en la plaza del pueblo. Y eso es un trabajo de todos, vamos a decirlo así. Lo intentamos la anterior legislatura y vuelvo a poner palos, no, troncos en las ruedas. Y quiero también, bueno, no sé, me queda un minuto. Yo no le voy a pedir explicaciones y voy a decir una cosa. No seré yo que defienda al Partido Popular, y lo sabéis, en este tema. Llevamos muchos años intentando que el operativo de incendios sea un operativo profesional. Yo cuando entré en política, Sarga tenía 10 millones de euros de presupuesto para el operativo y trabajaban 6 meses, ahora tiene 30 y pico y trabajan 12 meses. Algo se ha hecho y no el Partido Socialista, también lo quiero decir así, porque tela lo que hemos vivido, bueno, y aquí están todos los diputados de otras legislaturas, lo que hemos vivido otras legislaturas aquí con el señor Olona. Vamos a... bueno, tenía las preguntas, la principal es que si la del 1 de enero y luego lo que no puedo... Lo que le he dicho, que no voy a tolerar yo, que no seré yo el que me meta con ustedes, pero que igual las explicaciones hoy aquí las tiene que dar el PSOE en vez de usted, señor consejero. A día de hoy no he visto solo he visto, hubo avances, a día de hoy no he visto ningún retroceso. El día que haya retroceso no me preocupe, que seré el primero que me tendrá aquí enfrente diciéndole todo lo que le tenga que decir. Todo el mundo me conoce y sabe que voy a seguir luchando por este colectivo, no por este colectivo, por este servicio esencial. Un servicio esencial, me creo lo público, es un servicio esencial para todos y todos los aragoneses. Y termino diciendo, vuelvo a agradecer, agradeciendo a todo el Infoar, a todo el Infoar, que el trabajo que hace, lo que dice usted, se juegan, ahora parece que se juegan la vida en los incendios, otras legislaturas eran pleno, a día de hoy siguen siendo peones de la caza. No tienen ni su categoría profesional, que es bombero forestal, que la reivindico otra vez y le pregunto también qué pasa con la categoría. Tenemos una ley, un estatuto básico en el Congreso de los Diputados y desde aquí le pido al Grupo Popular, que está ahora en el Senado, que la desbloquee y que deje que siga su curso,
para que se vuelva a aprobar en el Congreso de los Diputados y que retire esas enmiendas que ha retirado, que es el único grupo que ha puesto enmiendas, lo digo con todo el cariño, y a ver si podemos tener ya ese Estatuto Básico de Bomberos Forestales a nivel estatal que les dé la categoría profesional después de muchos años reivindicándola por el colectivo. Y desearle mucha suerte, para lo bueno me tendrá, pero también para lo malo me tendrá enfrente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Corrales. Señor presidente, me gustaría tomar la palabra por alusiones, artículo 121 del reglamento. Rogaría se ciñera a la alusión Sí. que tiene que comentar. Tiene la palabra. Las alusiones a las que ha hecho referencia el señor Corrales es referirse a la intervención, no voy a decir a mi persona, a la intervención que he realizado como, creo que ha dicho, cínica, de cinismo y tal. Pues bueno, yo creo que hay otras manifestaciones más claras de cinismo y un ejemplo de ellas es que el que está representando a un partido político que ha formado parte de un gobierno que ha estado en materia de gestión forestal llevando medidas y adoptando determinadas propuestas, ahora se desligue absolutamente de esos 4 años que ha estado en la gestión. Quizás eso le hace estar en estos momentos en el estado en el que el partido de Podemos está. Muchas gracias, señora Soria. ¿Continuamos con la comisión? 121 por alusiones. Alusión, señor Corrales. Alusión rápida. Recordarle No a la quiero señora abrir- Soria señor que Corrales, el grupo... Un momento, señor Corrales. Cíñase, A eso, si ha habido alguna alusión y esta presencia verá si está a favor o a no. la alusión de que pertenecíamos al gobierno. Es que entramos en un debate que yo no quiero entrar. Nada, Diputados. recordarle a la señora Soria que La alusión. a la alusión de que estábamos en el gobierno y de que teníamos... Eso es una alusión Perfecto. por el artículo Perfecto. 121. Si me quiere dar la palabra bien y si no, pues rápidamente. El estar en un gobierno no es comulgar con ruedas de molino y lo que no llevábamos, Podemos no estaba ni en la dirección de Sarga, no gestionaba Sarga. Perfecto la aclaración. Y señor no Corrales. gestionaba otras cacharras que son los que nos ponían palos en las ruedas. Muchas gracias. Así constará en acta y luego de todas maneras también tienen un tiempo para explicación en la comisión. Continuamos con la comisión. A continuación, por el Grupo de Aragón Teruel Existe, tiene la palabra por 5 minutos el señor Moreno. Cuando quiera, señor Moreno. Gracias, presidente. Bienvenido, señor consejero, señor Blasco, a usted y a todo ese equipo. Difiero con usted en que esto no es el juego parlamentario habitual. Creo que hoy está sorprendiéndonos. Ni antes se hacían mal las cosas, ni ahora se hacen bien, y viceversa. Yo creo que el punto medio está la virtud y seguro que hicieron el señor Olona, el señor Corrales y la señora Soria cosas bien y ahora ustedes entiendo que van a hacer lo mejor de lo que son posibles. Le voy a dar la enhorabuena por la noticia que nos ha dado. Creo que pasar de contrataciones de 10 meses a 12 es algo que lo van a agradecer principalmente los trabajadores y el territorio, porque esto va a dar estabilidad, va a fijar población y va a generar un clima de confianza que hasta ahora no era posible. También reconocer la labor de Sarga, de su departamento, del Departamento de Medio Ambiente, y reconocer el trabajo que se ha hecho, un trabajo serio y además eficiente durante esta primavera, que hay que recordar fue la más seca de los últimos 20 años, y este verano, que era un verano que creo que todo su equipo estaría intranquilo porque se avecinaban meses complicados. Bueno, creo que se ha sabido salir bien y el territorio lo agradecerá. Respecto al convenio, bueno, pues yo sí que le voy a decir, la mesa de negociación que se ha puesto en marcha este año, después de seis años, pues no va bien. Yo, señor consejero, le voy a pedir que se implique personalmente. En estos momentos está reunida esa mesa de negociación. Igual que nos felicitamos por este avance de contratación de 10 a 12 meses,
espero que esto no sea moneda de cambio para perder derechos que se han adquirido. Lo digo porque la información que nos llega es que esta mesa hasta ahora no ha llegado a ningún acuerdo y nos queda escasamente 25 días. Espero y deseo que usted se implique y que de verdad se logre firmar un convenio que, repito, desde hace 6 años no se ha renovado. ¿Hay que avanzar? Pues sí, y creemos que hay muchos temas en donde usted puede aportar y puede ayudar. En concreto, la posibilidad de que los trabajadores lleguen a obtener una segunda actividad dentro del operativo forestal. Usted conoce las brigadas, los trabajadores de cierta edad, debido a su estado físico, ya no pueden pasar ciertas pruebas físicas. Y muchas veces no se les vuelve a contratar. Creo que es un desperdicio de profesionales con veteranía que debería darse una segunda oportunidad. Hay muchas tareas que pueden realizar llegada a esa edad. Esto sería un punto importante. También es fundamental, lo ha dicho mi antecesor, que se reconozca la categoría de bombero forestal. Ellos son quienes apagan los incendios, ellos son quienes hacen la prevención forestal. Es de justicia que se vuelva a reconocer, que se le reconozca la categoría de bombero forestal. Y en cuanto a las bases, pues también creo que las bases de los operativos forestales deben de ser dignas y que deben cumplir las normativas, algo que en muchos casos no sucede. El director general de Sarga informó en esta misma comisión que se habían licitado 8 y que quedaban 37 por licitar. Le pregunto, ¿ya están en marcha esas 8 sedes y han avanzado en futuras licitaciones? Y termino pidiéndole que se implique en la mesa de negociación, que haga lo posible porque haya una negociación justa y que no haya presiones a este colectivo que también, igual que usted ha reconocido la eficiencia este verano, es un colectivo, como digo, que trabaja bien, que es un tesoro para nosotros, que está bien considerado en otras comunidades autónomas y además con un coste muy asumible para el Gobierno de Aragón. Considero que es hora de aprobar ese convenio. Muchas gracias, consejero. Muchas gracias, señor Moreno. A continuación, también por un tiempo de 5 minutos, señor Palacín tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor consejero. Gracias por sus explicaciones. Es buena noticia que vayan a continuar trabajando los 12 meses. Ayer mismo hablabas con trabajadores y trabajadoras del operativo de prevención y extinción de incendios, que por supuesto también ponemos en valor la importancia que tiene y el gran trabajo que desarrollan, y no lo tenían claro. Estaban preocupados y preocupadas porque no sabían si iban a continuar y quedaban escasos 27-28 días, con lo cual es bueno el anuncio que usted ha hecho, porque desde luego necesitaban tener certidumbre laboral, porque hay que recordar que estos trabajadores y trabajadoras donde desarrollan su trabajo es en el mundo rural y viven en muchos pueblos. Y eso es importante. Igual que le han preguntado, esperemos que el año que viene suceda igual, o sea, que el día 1 de enero estén contratados y continúen trabajando, porque desde luego hay que poner en valor el trabajo de prevención durante los meses de invierno. Es necesario que además las condiciones de trabajo sean dignas y que se permita fijar esa población en el mundo rural. Usted sabe perfectamente que trabajo en el monte hay durante los 12 meses, durante todo el año, y que al final es una decisión política el que se lleven adelante o no. Las legislaturas pasadas, en 2022, fue el primer año que estuvieron los 12 meses. El esfuerzo en esos 6 años fue importante para que pudieran tener esa estabilidad que llevaba reclamando la plantilla durante muchos años. Si se acuerda, yo una de las cosas que le dije en su primera comparecencia es que esperaba que los trabajadores y trabajadoras del operativo de prevención y extinción de incendios no fueran noticia
por los problemas laborales que hasta ahora casi ha sido por lo que han sido noticia en Aragón durante los últimos años, y eso creo que hay que evitarlo porque desarrollan un trabajo muy importante. Me gustaría también preguntarle por el convenio. Creemos que el convenio no va todo lo bien que tendría que ir. Sigue también esa incertidumbre que existe. Nos gustaría saber, con las peticiones que tienen los trabajadores y trabajadoras de ese reconocimiento de la categoría de bombero forestal, un tema que ya Chunta Aragonesista trajo en la legislatura del 11 al 15 a estas Cortes para que se reconociera esa categoría de bombero forestal. Otras peticiones que tienen es que se puedan equiparar en los sueldos a otros trabajadores del mismo nivel profesional del personal laboral del Gobierno de Aragón. Y sobre todo que se continúe con esa estabilidad que dan esos 12 meses y que las condiciones laborales sean las mejores posibles. Y que esos 12 meses de trabajo no sean que se trabajen 12 meses y eso sirva para que se pierdan derechos laborales. Eso creemos que sería un error muy importante y eso es algo que sobrevuela la mesa y que preocupa a los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, esperemos que sean capaces de llegar al mejor acuerdo posible, que se reconozcan esas peticiones que tienen desde el operativo, porque pensamos que es necesario que se consiga y que se reconozca de una vez la labor que realizan estos trabajadores en el monte aragonés y todo es lo que suponen para el mundo rural aragonés. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Palacín. A continuación, por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón, tiene la palabra el señor Vidal por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor Blasco. Bienvenido a esta comisión de nuevo, también a su equipo, y muchas gracias por su anterior exposición. Si bien es conocido que en Vox no compartimos la falacia científica del cambio climático causado por la acción directa del hombre, por el contrario, somos radicalmente partidarios de preservar el medio ambiente y la calidad de nuestro aire y agua y de proteger el suelo de la erosión. También en Vox querríamos revisar otro encargo a Sarga, aparte del que ya han mencionado del Plan de Prevención y Extinción, que es el relativo al Plan Estratégico de Reforestación, más allá del de Prevención. El objetivo del Plan de Reforestación, según se ha anunciado en algunos medios, era el de al menos la plantación de 2 millones de árboles en toda la región, con una actuación de 2.000 hectáreas por un periodo de 4 años. En principio nos llama la atención la coincidencia numérica, justamente la misma cantidad de árboles que el tándem Forestalia-Miter, este último de Sánchez, se ha propuesto arrancar de una sola tacada también 2 millones de árboles, aunque en un periodo más reducido. Se ve que cuesta menos destruir que construir. Todo esto tan solo para satisfacer los intereses de unos fondos buitre que además se aprovechan de las necesidades de unos pocos alcaldes de la zona, cuyos municipios efectivamente carecen de unos servicios e infraestructuras para evitar la constante despoblación de la zona. Desde esta perspectiva, quizá hubiese sido más interesante para Aragón no desarrollar ese macroparque y el presupuesto de más de 10 millones de euros que tenemos entendido se va a dedicar a este plan, se hubiese dedicado a esos municipios que lo necesitan para sobrevivir. Entendemos que esto es un poco populista, pero bueno, si a eso se añade el despilfarro que nos gastamos en consejos de observación del clima y otros chiringuitos, muchos en manos del PAR, la despoblación se minimizaría en un año. Por este motivo, también disculpe que vuelva a reincidir en el tema concreto del macroparque del Maestrazgo, al que se denomina interesadamente clúster para que nadie sepa realmente qué significa. No es suficiente declarar que el Maestrazgo tampoco me gusta, aún menos siendo el máximo responsable de medio ambiente de Aragón. Discúlpeme de nuevo, pero no. Ante una amenaza de catástrofe para el patrimonio natural como el que este parque representa, para todos los aragoneses y a todos los españoles, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Cualquier mecanismo para frenarlo dentro de la legalidad es válido. Hasta Vox,
con los pocos medios de que disponemos, estamos emprendiendo movilizaciones en todo el territorio. En cualquier caso, en Vox creemos que este plan es positivo y lo apoyamos por sus beneficios medioambientales y porque abarca a todas las provincias y a muchos municipios que han sido afectados por incendios forestales en los últimos años y por la demencial política de despliegue de instalaciones de renovables. También desde Vox apoyamos este plan forestal porque estamos a favor de la protección de nuestro patrimonio natural de forma real, conviviendo con el sector ganadero y agrícola, que la nefasta ley globalista de la restauración de la naturaleza y demás políticas verdes de la Unión Europea están destruyendo. Si bien este último año se ha notado una significativa mejora en la gestión de la empresa pública Sarga, también desde que está al frente el director gerente, señor Escario, en Vox, por otra parte, nos ha extrañado el posicionamiento del Gobierno del PP rechazando cualquier oportunidad para externalizar algunos servicios que entendemos está desempeñando la empresa en la actualidad en algunos aspectos en competencia desleal con empresas privadas. Ha mencionado una realidad, que es el balance positivo de los resultados del Plan de Prevención y Extinción de Incendios para este año, que es lo que nos interesa fundamentalmente a los aragoneses, que ven que cuando se aplican correctamente las medidas, los riesgos se minimizan. En este sentido, nos parece muy positivo el anuncio de la ampliación del presupuesto para el Plan de Prevención y Extinción de Incendios Forestales hasta final de año. En definitiva, a pesar de que desde Vox apreciamos algunas carencias y falta de ambición en estos encargos, apoyamos el planteamiento de la Orden de Gestión Forestal de Sarga del Gobierno de Aragón con planteamiento que nos ha expuesto anteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vidal. A continuación, por parte del Grupo Parlamentario Popular, señora Cobos, tiene un tiempo de 5 minutos. Pues muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, señor consejero, a esta Comisión de las Cortes de Aragón, a esta subcomisión y a todo el equipo que le acompaña. Además, hoy con una gran noticia, como es la extensión a los 12 meses para el operativo de prevención y extinción de incendios, una demanda histórica y que el anterior consejero Lona no quiso atender en ningún momento, como ya se ha puesto de manifiesto por anteriores intervinientes. La verdad es que me ha conmovido mucho la intervención de la señora Soria en esta comisión por interesarse tanto por el operativo cuando la legislatura pasada ni su grupo parlamentario ni el Gobierno tuvo a bien a reunirse con ellos. Y lo sé. Y puedo afirmar esto porque los representantes del Comité de Intercentros nos lo han manifestado, porque nosotros sí que nos hemos reunido con ellos, estando como partido que apoya al Gobierno, y sí que se reunió mi grupo parlamentario, en concreto el señor Romero, que me acompaña aquí en esta comisión, con ellos cuando estábamos en la oposición. Con lo cual, como ve, Partido Popular y Partido Socialista tenemos distintas maneras de hacer política. Y señora Soria, este consejero no necesita su fichaje, se lo garantizo. Tiene un equipo de hombres y mujeres alrededor muy capaces y muy eficaces y muy eficientes, como ha podido comprobar dada la labor que está realizando. Quizás el señor Olona le hubiese venido muy bien su fichaje, el suyo, porque igual así el operativo hubiese tenido ya los 12 meses garantizados y ha tenido que ser un Gobierno del Partido Popular el que haya venido a realizarlo. Y no solo nos diferenciamos a la hora de establecer cauces de diálogo con el Comité Intercentros, escuchando a los trabajadores estando en Gobierno y en oposición, sino que también nos diferenciamos de ustedes en la manera de afrontar la negociación colectiva. Ustedes mantuvieron en 5 años el convenio en ultraactividad. Oiga, si tan sencillo era, como nos han puesto en manifiesto, la realización del primer convenio, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué ha tenido que ser un Gobierno del Partido Popular, en concreto ha tenido que ser el señor gerente de Sarga, el señor Escario, el que cuando vio la situación, a iniciativa propia, que ni siquiera demanda de los trabajadores, a iniciativa propia puso la negociación colectiva encima de la mesa? Y en ello están, señora Soria. Así que, como ve, distintas maneras de hacer política y de preocuparnos por los trabajadores. De verdad que ustedes perdieron la sigla de obreros de su denominación del Partido Socialista hace ya muchísimo tiempo. Que además le digo una cosa, que este partido, que este Gobierno, no se preocupa solo del operativo de extinción de incendios, sino que se preocupa, como además ha puesto ya el consejero encima de la mesa, de todos los trabajadores de Sarga, porque además de las 509 personas que forman parte de ese operativo de prevención y extinción de incendios, hay 1.000
trabajadores más en Sarga. Y este Gobierno se preocupa por todos. Y de ahí el gesto, que además el señor consejero lo ha manifestado encima de la mesa, han querido sacar de la negociación colectiva precisamente los 12 meses como muestra de buena voluntad para llegar a acuerdos, porque está preocupado, como bien ha dicho, por su bienestar, por su seguridad y por su continuidad y por su estabilidad laboral, cosa que ustedes no hicieron. Y sigo con las distintas maneras de hacer política entre el Partido Socialista y el Partido Popular y la preocupación real de este partido y de este Gobierno por los trabajadores. Fíjense si somos distintos que el segundo plan de igualdad que se aprobó en Sarga fue con el acuerdo de los sindicatos, mientras el primero fue aprobado por unanimidad, o sea, fue unilateralmente, por la empresa. Así que ya ve que sí, que nos diferenciamos y mucho de ustedes. Mire, señora Soria, ustedes no solo no fueron capaces de solucionar esta situación con el operativo, sino que además la solucionaron, accedieron a los 12 meses en el marco del SAMA, cuando hubo una situación de conflicto, cuando el operativo se les plantó en el Pignatelli y solo accedieron a regañadientes y de mala gana en este marco de conflictividad a los 12 meses. O sea, es que ni siquiera tenían la voluntad de llevar el operativo a los 12 meses. Y, por cierto, le dan mal los datos, precisamente, igual es por desconocimiento de lo que ocurría en Sarga, porque no quisieron hablar con los trabajadores. Pero en el 22 no trabajaron 12 meses. En el 22 comenzaron en febrero. Así que, señora Soria, mire a ver si le da bien los datos o quizás sea solo por desconocimiento. Creo, señor consejero, que hoy ha desmontado la comparecencia de la señora Soria. Creo que no se esperaba que este Gobierno, efectivamente, como ya anunció, que no viene de ahora, ni es por iniciativa de la señora Soria, como ya anunció usted en un pleno, había dado orden de ver si era posible extender el operativo a 12 meses, con lo cual el mérito es única y exclusivamente de este Gobierno. Así que le doy la enhorabuena. Tenemos en estos momentos encima de la mesa la resolución de una demanda histórica de los trabajadores, así que le muestro el apoyo en nombre de mi grupo parlamentario, le vuelvo a dar la enhorabuena y siga usted así, porque desde luego a la señora Soria le está poniendo muy difícil hacer oposición en materia de medio ambiente. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, muchísimas gracias, señora Cobos. Pues a continuación, señor consejero, dispone usted de 10 minutos para intentar contestar a todos los grupos políticos, a todas las preguntas y aclaraciones que le han formulado. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, intentaré contestar a todos, pero como muchas de las preocupaciones son compartidas por todos los portavoces, pues con una explicación será suficiente. Me han preguntado ustedes me decía el portavoz de Teruel Existe, Aragón, Teruel Existe, el convenio no va bien y dice que no sea el operativo a 12 meses moneda de cambio. Esta mañana, esa pregunta me la podía hacer usted antes de mi anuncio. Después de mi anuncio ya no hay moneda de cambio. Yo me he comprometido aquí en sede parlamentaria y ante la sociedad que continuamos los 12 meses y los trabajadores no les he dicho con la condición de que me firméis el convenio. No, es otra negociación. A mí en el convenio de Sarga me preocupan muchas cosas. Ustedes me han hablado prácticamente todos de mejoras salariales, de segunda actividad, me hablaba usted. La responsabilidad del Gobierno es las dos partes. Ustedes no me hablan de la responsabilidad de los sindicatos, ni de la responsabilidad de los trabajadores, ni de la formación de los trabajadores, ni de la seguridad de los trabajadores. Parece que solo me preocupa a mí. Yo he estado en los incendios y he aprendido mucho en este año. Y he visto que realmente se juegan la vida, no solo cuando hay fuego, lo que inhalan, si es cancerígeno o no, las prendas que llevan, si se pueden lavar o no. Y en una reunión que tuvimos de empresas como Sarga en Torla hace unos meses, con otras empresas autonómicas,
avanzábamos en lo que eran las mejoras desde el punto de vista de la prevención de los accidentes, en la prevención de las enfermedades, y esto le preocupa mucho al Gobierno, me preocupa mucho a mí, y lo meto en la mesa de negociación. No solo la segunda actividad. Yo he sido alcalde y he visto la segunda actividad de la policía local, por ejemplo. ¿A ustedes les parece bien que a un policía local de X años le manden el sueldo a casa? A los trabajadores de un andamio no. Yo creo en la segunda actividad, por supuesto. Estoy de acuerdo con usted que un trabajador que está en el monte apagando incendios, a lo mejor con 58 o 60 años, no está en las mejores condiciones, por supuesto. Que hay que buscarle una segunda actividad, por supuesto. Pero es que hay mucho trabajo en Sarga que se puede hacer con 55 años, por poner un ejemplo. Creo que eso es lo que tenemos que sentar en la mesa de negociación, aunque pueda haber gente que no le guste y que diga, es que yo estoy mejor si me mandan el sueldo a casa porque ya tengo una edad. Bueno, eso me parece que no es defendible explicarlo a otros trabajadores que no son de la Administración. Y esto hay que explicarlo. Y hay que perder muchas horas, que no son perder, es invertir en mejorar la eficacia del servicio. Hay que poner medios. Me han hablado ustedes también de las bases sobre el territorio. Ya le avanzó, yo no sé el dato concreto de cómo están en este momento los proyectos y la ejecución, pero sí que puedo decir que estamos muy comprometidos, y lo vuelvo a hacer en sede parlamentaria, con mejorar las bases terrestres donde pues hacen su actividad en el territorio de las 3 provincias los trabajadores. Pero llevamos un año. Ustedes me hablan de Olona, que fue consejero 8 años. Nosotros llevamos un año, donde la principal labor es la planificación de la legislatura y de quien me sustituya después de esta legislatura. Y hay que dejar las cosas preparadas. El plan de reforestación espero que sea un guiño al medio ambiente para que se quede permanentemente en el Gobierno de Aragón, gobierne quien gobierne. No voy a entrar en las descalificaciones a anteriores consejeros, porque me gustaría que el día que yo deje de ser consejero no me pongan a caldo sin yo poder defenderme. Por tanto, ustedes digan lo que crean conveniente del consejero Olona. Yo no estaba aquí, no sé si lo hizo mejor o peor, sí que sé lo que he visto que se puede mejorar, así que en ese asunto no entro. En cuanto al reconocimiento de la categoría de bombero forestal, que también me han hablado muchos de ustedes, como bien ha dicho el portavoz del Grupo Podemos, el señor Corrales, está en este momento en el Parlamento Nacional. Entonces, no nos vamos a poner a negociar en Aragón la figura del bombero y bombera forestal cuando hay un proyecto de ley del Gobierno Sánchez que pasó la legislatura pasada, quedó archivado, en la segunda lo han vuelto a poner en marcha, se ha pasado por el Congreso de los Diputados, está en el trámite del Senado. Al final, como no puede ser de otra forma, estaremos a lo que salga del Parlamento Nacional. De momento, yo creo que el convenio colectivo de Sarga tiene que seguir dando sus pasos. Yo sí que le voy a insistir una vez más al gerente de Sarga que es voluntad del consejero y del Gobierno cerrar el convenio cuanto antes. No tenemos ningún interés en estar 4 años, permítanme, mareando la perdiz, no, porque sería incongruente que yo diga que me preocupa la seguridad y la salubridad del personal que trabaja en Sarga y a la vez enredar la negociación. No, pero sí que tengo que decirle, y ustedes también deberían de hacerlo, el hacer un llamamiento a los trabajadores y a la representación sindical para aproximar posturas dentro de lo razonable, dentro de lo económicamente razonable y de trabajar para el bienestar de los ciudadanos. Yo le puedo decir, a modo de ejemplo, que algún
empleado de Sarga, me decía un día: es que no sé por qué tenemos que seguir las órdenes que nos manda el APN. Claro, yo le decía, pues hombre, es que al final Sarga es una empresa que depende 100% de la comunidad autónoma, pero quien marca la política forestal, la política de prevención, es la Dirección General, y la tiene que defender los funcionarios y el operativo completo, pero claro, al final alguien tiene que mandar sobre el operativo. Claro, entonces yo creo que hay que hacer las cosas con sentido común, hacer las cosas con responsabilidad, ver en global que no solo Sarga es el operativo forestal, aunque es el que obviamente más riesgos para su salud y un trabajo más duro tienen de Sarga. Confío en que la negociación vaya bien, avance y que se pueda firmar cuanto antes, y que el gesto que esta mañana hemos hecho público nosotros pues sirva también para aproximar posturas y vayamos sumando todo lo que nos une y dejando para el final lo más conflictivo, para llegar a un acuerdo que sea bueno para los trabajadores, para el territorio aragonés, para todo el territorio, y que ganemos en eficacia y que podamos decir que Aragón tiene el mejor servicio de España posible, pero no luchemos por lo imposible, porque lo imposible es imposible. Agradezco a todos, antes de terminar, el tono de las intervenciones conmigo. Y, bueno, pues en próximas comparecencias podremos dar explicaciones, tanto en comisión como en el pleno, de cada uno de los asuntos puntuales que ustedes me han planteado aquí esta mañana. Al portavoz de Vox le agradezco el tono. Hablar del clúster maestrazgo es como una tesis doctoral que requiere otra comparecencia o una pregunta en el pleno, porque aquí se trata de conjugar los intereses del medio ambiente, los intereses de los municipios, los intereses de la gente que vive allí, y que a veces es muy complicado decirle a unos alcaldes que vamos a decidir fuera del territorio lo que tienen que hacer en el territorio. Con esto no estoy dando carta blanca a que los alcaldes hagan lo que quieran en su territorio, pero tampoco podemos nosotros imponerle a un territorio nuestros criterios. Todo esto requiere mucha reflexión. No se han dado los permisos por presiones, por lo menos desde que yo estoy, por presiones ni de fondos buitre ni de multinacionales. Se ha hecho con criterios y se está haciendo todo con criterios técnicos de INAGA, y supongo que en el Ministerio el camino habrá sido el mismo. Además, ya lo hemos dicho muchas veces, los expedientes están en el juzgado y estaremos también expectantes a lo que digan los tribunales. Pero bueno, ese no era el cometido de la comparecencia. Yo creo que estamos intentando hacer las cosas con responsabilidad, con sentido común y defendiendo a quien nos paga el sueldo, que esto a veces es una obviedad y parece que es una tontería decirlo, pero nos debemos al interés general de los ciudadanos, y lo que hemos hecho esta mañana aquí pues es dar tranquilidad a los trabajadores, mejorar el operativo y hacer un gesto para que se pueda firmar el convenio colectivo cuanto antes. Muchas gracias por sus intervenciones y nos vemos en el pleno del debate de la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Bueno, pues una vez finalizada pararemos 5 minutos para esperar al señor consejero y le agradecerle de aquí todas las explicaciones, la comparecencia en su comisión, lo veremos más veces por aquí seguramente, y es un placer escuchar a todos los grupos políticos y a usted cómo hablan de medio ambiente y turismo, que también lo lleva usted. Muchísimas gracias.
Ruego tomen asiento, señorías. Vamos a reanudar la comisión. Empezamos pues con el punto número 3 del orden del día, que es debate y votación de la proposición no de ley 361/2024 relativa a la difusión del Camino del Santo Grial en su trazado aragonés, presentada por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Para la presentación y defensa de la proposición no de ley tiene la palabra el grupo proponente, la señora Rouco, por un tiempo de 5 minutos. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Hoy presentamos una iniciativa para potenciar la difusión del Camino del Santo Grial en su trazado aragonés, teniendo en cuenta la importancia que Huesca, San Juan de la Peña y Zaragoza tienen en la historia del Santo Grial, reliquia de la cristiandad, el cáliz de la última cena, ligado a Aragón durante la Edad Media y hasta su traslado a Valencia en el siglo XV. Potenciar, promocionar actuaciones que pongan en valor el camino, su recorrido, el patrimonio histórico y artístico de los lugares que atraviesa y que pueda servir además como un recurso de desarrollo territorial, al mismo tiempo que permita un mayor conocimiento de nuestra historia, de nuestras tradiciones y del legado espiritual y religioso a nivel local, nacional e internacional. Vamos a recordar un poco la tradición. El Santo Cáliz, que actualmente se guarda en la Catedral de Valencia, llegó a Huesca en el año 258, cuando San Lorenzo, patrón de Huesca, salvó el Santo Grial del saqueo romano. Su ubicación sería lo que hoy es la iglesia de San Pedro el Viejo. Con la invasión musulmana en el 720, el Santo Grial pasó a estos escondidos monasterios en las montañas del Pirineo, concretamente la cueva de Yebra de Basa, San Pedro de Siresa, San Adrián de Sasabe, Bailo y San Pedro de Jaca. De ahí es llevado a San Juan de la Peña en el año 1071. Se llevó después al Palacio de la Jafería de Zaragoza en el 1339 y ya en el 1424 el rey Alfonso el Magnánimo trasladó el cáliz a Valencia. En 1916 se expuso públicamente en una capilla de la Catedral de Valencia, donde se venera y atrae a miles de devotos y a miles de turistas. Centrándonos, actualmente hay 3 asociaciones de carácter europeo en España, Francia e Italia que están tramitando la inclusión del camino recorrido por el Santo Grial como un itinerario europeo del Consejo de Europa. En España es la Asociación Cultural El Camino del Santo Grial la que lleva ya un largo recorrido con una profunda implantación y organización y con quien se trabaja en el trazado físico del camino. Pero me voy a detener un momento en una noticia que publicó además el periódico más antiguo de Aragón, El Pirineo Aragonés, donde precisamente hablaban y nos ponían en conocimiento de que había una nueva marcha senderista con la asociación A Curva de Bailo en Huesca y que ha recuperado precisamente esta marcha senderista del Santo Grial. Se celebró su primera edición en el año 2006 y con el tiempo acabó inspirando las jornadas de recreación histórica que comenzaron a organizarse en el año 2013. Sin embargo, no ha tenido una trayectoria estable en todo este periodo. Y citando la publicación también jacetaña, queremos decir que coincidimos con el objetivo de que esta marcha senderista se convierta en la referencia del Grial en Bailo y en la zona de la Jacetania y de San Juan de la Peña, y que la conmemoración de este episodio histórico pues se pueda mantener cada año. Por eso, la iniciativa que hoy defendemos podría contribuir de una manera eficaz. En resumen, queremos potenciar la difusión del Camino del Santo Grial en su trazado aragonés y promocionar actuaciones que pongan valor el camino, su recorrido, su patrimonio histórico, artístico y que pueda, como no, servir como un recurso de desarrollo territorial. Al mismo tiempo que permita un mejor conocimiento de nuestra historia, nuestras tradiciones y del legado a nivel local, nacional e internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rouco. A continuación, al no presentarse enmiendas, tiene la palabra los demás grupos parlamentarios. Empezaremos por el grupo mixto. Señor Corrales, tiene un tiempo de 3 minutos.
Gracias, presidente. Bueno, señorías de Vox, con esta PNL hoy tendrían que haber venido vestidos caracterizados con un sombrero y un látigo a lo Indiana Jones. Además, tengo que decirlo, me hubiera encantado la exposición de su proposición no de ley con la banda sonora de fondo. Habría sido todo un espectáculo ver a Harrison Ford peleando contra los nazis en el monasterio de San Juan de la Peña por hacerse con el Santo Grial. Aunque esto de que los nazis sean los malos seguro que no les haría tanta gracia. Hasta aquí la magia del cine. Porque a ustedes lo del Santo Grial les viene más por el nacionalcatolicismo que por la fantasía cinematográfica. Para vos no hay más cultura que las misas, los santos, los toros y las procesiones. Como comprenderán, en Podemos, aunque admiramos la belleza de lugares como San Juan de la Peña, la Catedral de Jaca y los espectaculares edificios románicos y góticos del Pirineo, entendemos que la cultura debe ser de otra forma. O tiene que ser otra cosa. Y todo esto de Santo Grial, así como la asociación que la lleva por bandera, no lo es en absoluto. Creemos que para la divulgación de la cultura y la promoción turística en Aragón debemos ir más allá de símbolos religiosos, religiosos que son excluyentes para muchas personas. Ustedes no aportan nada nuevo a la promoción de unos monumentos que se promocionan solos por su historia y por su belleza, salvo un tinte racio y un velo y mantilla. Por lo tanto, vamos a rechazar esta PNL y no tengo más que decir. Muchas gracias. Señor Corrales, yo sé que en el debate político se puede hablar y se dice de todo, las metáforas vienen muy bien para el debate político, pero yo creo que tendríamos que tener un poquitín de cuidado al acabar determinadas frases que yo creo que ha dicho, no sé literalmente, de que lo de los nazis a usted no le sentaría tan mal. Yo creo que a veces en el debate político determinadas palabras o frases pueden un poco traspasar lo que es el juego democrático, por lo cual rogaría en ese sentido que fuéramos un poquitín más comedidos en esas comparaciones, que es bueno para el debate político, pero evidentemente hay veces que se traspasa alguna línea roja. Por alusiones, presidente, es el debate político de esto y yo creo que en este Parlamento hasta el día de hoy hay libertad de expresión. Creo, no sé si es todo lo contrario, me lo dice, que retiraría las palabras si se ha quitado la libertad de expresión de este Parlamento. Muchas gracias. Todo lo contrario, el debate político es de esta Cámara y tiene que ser, pero a veces, como le vuelvo a decir, ya raya casi el insulto, a veces en alguna frase que no podemos permitir. Yo creo que se tendría que permitir, Bueno, es una opinión de esta presidencia. Eso son percepciones de usted. Yo no voy a meter en cada uno lo que perciba en cada palabra. El acta costará tal y cual como lo ha dicho usted. Que conste en acta. Muchísimas gracias. Continuamos con la intervención de los demás grupos políticos. Por parte del Grupo Aragón Teruel Existe, tiene la palabra por 3 minutos el señor Moreno. Gracias, presidente. Pues entendemos que el Camino del Santo Grial sigue el modelo del Camino de Santiago o otros proyectos turísticos como el Camino del Cid. Puede ser un recurso interesante para nuestras comarcas. Atraviesa parajes, espacios naturales, monumentos, desde Monasterio de Loreto a San Pedro el Viejo, a la ermita de Yebra de Basa, pasando por San Pedro de Siresa, San Adrián de Sasabe, San Pedro de la Sede, hasta la Catedral de Jaca y llegando al Monasterio de San Juan de la Peña. Desde Aragón Teruel Existe creemos que es una buena iniciativa. Hay un turismo experiencial que aúna naturaleza, historia, gastronomía. Tenemos un gran patrimonio. Toda la provincia de Huesca es ejemplar en naturaleza y en arte. Por poner un pero a esta PNL, sería oportuno, antes de comenzar este proyecto, recorrer los caminos, fijar la señalización, mejorar las ubicaciones y profesionalizar un camino a semejanza del Camino de Santiago. Por eso, desde Aragón Teruel Existe vamos a apoyar la PNL. Hay que potenciar todo el patrimonio de Aragón y qué mejor que los orígenes de lo que fue la Corona de Aragón. Yo creo que es buena iniciativa y la vamos a apoyar. Gracias. Muchas gracias, señor Moreno. A continuación, por parte de Junta Aragonesista, el señor Palacín, por un tiempo también de 3 minutos. Sí, gracias, señor presidente. Aragón tiene un gran patrimonio,
conocido y que desde luego que atrae visitantes para conocer, en este caso muchos de los que se han comentado, el Alto Aragón, el románico, pero desde luego creemos que este Camino del Santo Grial se podría extender a más territorio. Quizá nos hubiese gustado algo más que se hablara en esta iniciativa de analizar, de conocer, de saber cuál es exactamente el camino del Santo Grial y cuáles son las potencialidades que tiene, cuáles son los recursos que tiene recursos turísticos, restaurantes, alojamientos, para dar a conocerlo, para potenciarlo, porque no nos podemos encontrar en que tengamos un camino que luego no tenga los recursos necesarios para que pase la gente, y eso es un problema que existe y que se da en el Camino de Santiago, que es un trayecto con una importancia y un reconocimiento internacional desde hace muchos años muy importante, y desde luego creo que eso es algo que se tendría que evitar. Vamos a apoyar la iniciativa porque todo lo que sea potenciar lo que es el patrimonio, esa riqueza patrimonial que tenemos en Aragón es importante, es necesario, quizá, como decía, no solamente centrado en el Alto Aragón, sino también en el recorrido para llegar a Valencia hasta pasando por Teruel. Pero consideramos que sería necesario también hacer algún tipo de estudio, de análisis de este trayecto y de los recursos que tiene, porque si no puede pasar como pasa en otras ocasiones con los senderos, que tenemos un sendero que luego no hay quien lo cuide, no hay quien lo utilice y no hay quien pueda encontrar esos recursos de alojamiento de restaurantes para poderlo disfrutar. De todas maneras, como decía, votaremos a favor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Palacín. A continuación, el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Peralta por un tiempo de 3 minutos. Muchas gracias, presidente. Adelantar que apoyaremos la iniciativa. Decir que como ya han dicho algún otro portavoz, ya se ha venido trabajando en legislaturas anteriores sobre este tema, ya se han firmado convenios con la Generalitat. Sí que es verdad que como turolense el no nombrar Teruel yo lo tengo que reivindicar. Nosotros, es decir, desde el grupo provincial de la Diputación, el Partido Socialista, hemos llevado iniciativas sobre el tema del Camino del Santo Grial. En concreto, la alcaldesa de Alventosa es una reivindicadora activa de este camino. Y como, por resumir y no volverme a repetir con el resto de portavoces, pues en el primer punto pues instan a potenciar la difusión del Camino del Santo Grial, pues el trazado aragonés, y como ya les he dicho, creemos que nos falta nombrar Teruel, porque al fin y al cabo cruza de norte a sur la provincia, en la comunidad. Y no basta simplemente con promocionar, yo creo que también debemos asegurar que sea accesible para todos, que no quede reservado para solamente un segmento de la sociedad, y para ello pues debemos promover también una difusión inclusiva que alcance pues tanto a los turistas extranjeros como a los propios habitantes de Aragón, especialmente aquellos que viven en las zonas rurales, que son los que se van a beneficiar directamente de este tipo de iniciativas. En cuanto al segundo punto de la proposición, donde instan al Gobierno de Aragón a promocionar actuaciones que pongan en valor el camino, su recorrido, el patrimonio histórico y artístico de los lugares que atraviesa, pues coincidimos plenamente con este objetivo. Consideramos que la puesta en valor del patrimonio no debe limitarse, y permítame la expresión, a una cosa cosmética, sino pues cuando hablamos de poner en valor el patrimonio, pues debemos de tener en cuenta la despoblación rural que afecta a buena parte de las áreas por las que discurre el camino, como es el caso de ciertas zonas de la provincia de Huesca, de los valles del Pirineo aragonés, y la promoción de estas áreas pues no debe centrarse solamente, como ya les he dicho, en atraer visitantes de forma estacional, sino que tenemos que ir un paso más y fortalecer el tejido socioeconómico de las comunidades locales a través de iniciativas turísticas sostenibles y que respeten el entorno. Esto también es una cosa que creo que hay que tener en cuenta. En conclusión, señorías, apoyaremos la iniciativa. Ya les digo que nos falta algún matiz.
tenemos la proposición que presentamos en la Diputación, se les puede trasladar. No sé si la registraremos o no, porque básicamente sigue potenciando lo mismo, pero pues no sé, igual la registramos también para volver a debatir y volver a reforzar este sistema, porque también aquí en la proposición que presentamos en la Diputación también habla del año jubilar y algún otro tema que creo que ustedes se han dejado aquí, podríamos también debatirlo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Peralta. A continuación, por parte del Grupo Popular, por un tiempo de 3 minutos, señor Romero tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señorías. Mire, el Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Turismo y Hostelería, junto a otros agentes locales, administraciones y agentes del sector, ya lleva varios años, muchos años, trabajando en el impulso del desarrollo de este proyecto del Santo Grial. Recordar que en el 2014 se firmó un acuerdo con la Unión Europea para iniciar un proyecto denominado Ruta del Santo Grial, promovido por la propia Dirección General de Turismo y la Universidad de Zaragoza, entre otros. Había una serie de acciones que se encomendaban, una de ellas a la Dirección General, que era el encargo de realizar un congreso internacional que se realizó en el 2015 en Jaca. Y aquí se ha nombrado a la Asociación Acurva y se ha nombrado al municipio de Bailo. La tradición dice que el Santo Grial también estuvo allí y allí se hace una recreación de la custodia del Santo Grial, recreación que está declarada de interés turístico de Aragón. Está bien que se siga apostando por eso. Hay firmado también un convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Generalitat con una serie de compromisos que están basados en la idea de establecer líneas de colaboración entre ambos gobiernos, y ahí está Teruel en medio, señor Peralta, impulsando el desarrollo de rutas turísticas de interés mutuo, entre las que se incluye no solamente el Santo Grial, se incluyen otras, pero se incluye la del Santo Grial. Desde el Gobierno de Aragón, desde el Departamento de Medio Ambiente y Turismo, se va a seguir impulsando todas aquellas acciones que estén relacionadas con el camino del Santo Grial, que favorezcan el desarrollo, que favorezcan la promoción de Aragón desde un punto de vista turístico, porque entendemos que también el patrimonio religioso es un recurso turístico que debemos aprovechar. Eso yo creo que hay mucho turista que viene a Aragón o que sale de Aragón para ir a otras zonas motivado por el patrimonio religioso. Yo creo que es un recurso que hay que aprovechar y, lógicamente, votaremos a favor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Romero. Pues pasaríamos a votación. No hay por parte del grupo, ¿quiere hacer alguna apreciación el grupo proponente o algo? ¿Nada? Bueno, pues votaríamos directamente. ¿Votos a favor de la proposición no de ley? Perfecto. ¿Votos en contra? Vale, pues entonces el resultado sería votos a favor 18 y votos en contra 1, por lo cual quedaría aprobada la proposición. Pasaríamos al siguiente. Perdón, explicación de voto, que se me olvidaba. Explicación de voto, empezaríamos grupo mixto, señor Corrales, no. Grupo Aragón no existe, señor Moreno, nada. Señor Palacín, Chunta, tampoco. Grupo Vox, señor Rouco. Sí, yo agradecer por cortesía parlamentaria el apoyo de todos los grupos, excepto el de Podemos. Quería decirle, representante del Partido Socialista, que se hizo un convenio, solo por informarle, con la Asociación Cultural El Camino del Santo Grial y el Gobierno de Aragón, y en este convenio era colaborar, que supone el primer paso para impulsar esta ruta que parte desde el monasterio de San Juan de la Peña y dice así, y recorre las 3 provincias, porque hay una parte del ramal que se va a hacer hacia el este de Teruel. Por lo tanto, entiendo que a lo mejor no pudo escuchar esta rueda de prensa porque hay muchas, pero sí se recogía y estamos atentos, como no podía ser, de la provincia de Teruel. Realmente sí que es una ruta turística, es una ruta de conocimiento, y si no quiere hablar de una ruta religiosa, por el voto del señor Podemos, querría que tuviera en cuenta que sí que estas iniciativas sirven para conservar el patrimonio. Nada más, y lo dicho, muchas gracias. Muchas gracias, señora Rouco. Por parte del Grupo Socialista, nada. Grupo Popular, señor Romero, tampoco.
Perdón, sí, ahora pasaríamos al siguiente punto del día, que es el punto número 4 de la comisión, que es el debate conjunto y votación separada de las iniciativas proposición no de ley número 76/24 sobre el parador del monasterio de Veruela y la proposición no de ley número 456/24 sobre la apertura del parador de Veruela. Para la presentación y defensa de las proposiciones se hará por parte de los grupos parlamentarios, Grupo Mixto y Grupo Popular. En primer lugar, tiene el Grupo Mixto, señor Corrales, un tiempo de 5 minutos para la defensa de la proposición. Bueno, esta legislatura volvemos a hablar de... Gracias, presidente. Lo primero, volvemos a hablar del parador de Veruela. En Podemos nos encanta la promoción cultural y turística de nuestros lugares históricos. No somos contrarios a la cultura, la belleza y la historia. Somos contrarios a relacionar estos conceptos con la religión católica. Porque la cultura, como ya les he dicho, debe ser laica e inclusiva. Conceptos que muchos no tienen en la cabeza. Bueno, traemos hoy una PNL que propone la reapertura definitiva del parador del monasterio de Veruela, solicitando al Gobierno de España y a las administraciones competentes que terminen con estas obras, que creo que van a durar más que las pirámides de Egipto a este paso. Estamos hablando de uno de los 3 monasterios de la Orden Cister que tenemos en la provincia de Zaragoza, el más antiguo, iniciado en estilo románico en el siglo XII. Un espectacular monasterio inmortalizado por Gustavo Adolfo Bécquer y que se encuentra en el entorno del único parque natural de la provincia de Zaragoza, el Parque Natural del Moncayo. Veruela es un lugar con muchas posibilidades, ofrece visitas guiadas, visitas realizadas, eventos culturales, además de ser un magnífico lugar para celebraciones especiales. Y en su entorno se encuentra Tarazona, Trasmoz, Alcalá, el Campo de Borja, rutas naturales, turismo micológico y un gran turismo gastronómico. No entendemos en mi grupo cómo, con la capacidad de atracción turística que tiene este lugar, todavía no se ha procedido a su apertura. Desde 2008 se lleva esperando a su apertura. ¿Qué pasa? Que cuando un edificio está sin uso mucho tiempo continuado, todos sabemos que se deteriora y bastante. Había partidas presupuestarias en el 21, en el 22 y en el 23. Además, la última dotada, doblando las anteriores, parece ser, según hemos mirado, ninguna ejecutada. A este paso, las obras van a servir para que las estudien los arqueólogos e historiadores del futuro y nada más. Esperamos que apoyen esta proposición no de ley del monasterio de Veruela, lugar de referencia turística en la provincia de Zaragoza. Nada más que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Corrales. A continuación, por parte del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Rechea por un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Bueno, pues hoy debatimos una proposición no de ley referente a la apertura del parador de Veruela. Todos coincidimos en el impulso turístico y económico que la apertura de este parador nacional supondría para la comarca de Tarazona y el Moncayo y para la comarca de Borja, y sobre todo también coincidimos en el referente hostelero que sería esta apertura supondría para nuestra comunidad autónoma. Como todos ustedes saben, en el 2004 cedió la Diputación Provincial la propiedad a Tour España. En el 2008 se puso la primera piedra, en el 2011 ya estaba ya se hablaba del primer planteamiento de apertura del parador. Por supuesto, se habían ejecutado las obras de acondicionamiento del inmueble y la inversión que se realizó en aquel momento fueron de 25 millones de euros por parte del Ministerio, incluida una aportación de más de 2 millones de euros que hizo la Diputación Provincial para esta iniciativa. Desde esa fecha son muchos y variados los problemas, las situaciones que ha vivido el inmueble, principalmente el acceso a la zona de aparcamiento, que en un principio estaba pensado a través de la muralla, tuvo problemas con la Dirección General de Patrimonio, ya se solucionaron y posteriormente con la nueva Ley de Protección contra Incendios que trastocaba la evacuación de las instalaciones. En el 2020 la Diputación Provincial vuelve a hacer o amplía esa cesión de espacios para la construcción de la escalera de evacuación, cuestión que ya está realizada. También se solucionó el tema del aparcamiento haciéndolo subterráneo, y desde entonces, desde el 2020, es donde vivimos ese parón, donde ya no tenemos más noticias, aunque sí es cierto que las noticias que tenemos es que los presupuestos generales del Estado se consignaron 2,5 millones de euros en las anualidades 21 y 22 que no se ejecutaron y se consignan 4 millones de euros en la anualidad de 2023 que, como saben, están prorrogados al 2024.
De esos 4 millones, 1,4 están dirigidas a actuaciones al restablecimiento de la normativa y al deterioro experimentado a lo largo de estos años en el inmueble, que se están realizando ciertamente con cuentagotas, y el resto del importe, hasta los 4 millones, son para el amueblamiento y equipamiento de cocinas que a día de hoy no se han ejecutado. Según la actual presidenta de Paradores, la exministra Raquel Sánchez, en Fitur, este mismo año, anunció la apertura del Parador para 2025. Si bien es verdad que el histórico, los episodios anteriores y los plazos de licitación que tiene la Administración invitan a que seamos un poco escépticos. Estamos hablando de un edificio fundado por Pedro Atarés en 1145, un monasterio cisterciense con un recinto amurallado de más de 1 kilómetro de longitud, donde su primer abad data de 1171. Como digo, es una abadía cisterciense del siglo XII con diferentes arquitecturas, la primaria desde el románico y el gótico, que constituyen el corazón del complejo monacal, hasta las ampliaciones posteriores con el Renacimiento y el Barroco. Posteriormente, con la desamortización y gracias a las gentes de Tarazona y las gentes de Borja, que lo salvaron de una ruina segura, pasa a ser una hospedería. Más tarde se instalan los jesuitas y es en 1976 cuando pasa a ser propiedad de la Diputación Provincial por cesión del Estado. Y es esta institución la que lo restaura, la que lo ha mantenido y lo ha convertido además en un espacio visitable, en un punto turístico de primer orden, además de ofrecer una actividad cultural propia con exposiciones, conciertos, cursos y albergando el Museo del Aceite y de la Denominación de Origen de Campo de Borja. Añadir que en su entorno está el Parque Natural del Moncayo y a una distancia de 11 kilómetros se encuentra la ciudad de Tarazona, con los puntos y los atrayentes turísticos, tanto culturales como naturales, que eso conlleva. El futuro Parador Nacional tiene muchísimos potenciales que beneficiarán tanto a la comunidad local como a sus futuros visitantes, porque hablamos de un turismo cultural, histórico, turismo religioso, gastronómico, no gastronómico, de naturaleza y demás. Como digo, señorías, sería un respaldarazo muy importante para estas comarcas, para este territorio. Sería un destino turístico destacado y de primera magnitud para toda la comunidad autónoma. Y es por ello que les pedimos su apoyo para esta iniciativa que tan necesaria, tan demandada, tan esperada y tan importante es para la zona y es para nuestra comunidad autónoma. Sí que tengo que decirle, señor Corrales, que en su propuesta, en su parte de petitum, usted insta al Gobierno de Aragón, que inste al Gobierno de España a presupuestar las inversiones. Entonces, yo entiendo que eso sí que ya está hecho, no sé si quiere modificar o quiere cambiar alguna cuestión de esa propuesta. Como les decía, pues les pedimos su voto a favor para que la apertura sea ya una realidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Arrechea. A continuación, intervienen los grupos parlamentarios. Empezaremos por el Grupo Parlamentario Aragón Progresista. Señor Moreno, un tiempo de 3 minutos. Gracias, presidente. Bueno, pues es sorprendente que en Aragón cueste 20 años sean necesarios para construir un parador. Y además, si vamos a las medias, estamos en las medias lógicas, según el Gobierno de España, para poder construir. Lo que no es normal es que el último parador que se haya construido en Aragón data desde hace 50 años. Fue el parador de Sos del Rey Católico, que se inauguró en 1975. Lo que denota es una falta de exigencia de los distintos gobiernos para construir paradores en esta tierra. Vamos a apoyar las dos, la proposición no de ley, porque consideramos que es necesario, que son motores económicos de nuestro territorio y que deberíamos aprovechar mucho más la restauración, recuperación de edificios singulares para potenciar el turismo. Me ha sorprendido, y a ustedes les va a sorprender más, que una web de turismo, la web de turismo de Cataluña, en diferentes etapas ha promocionado los 7 paradores nacionales que tiene en su territorio. La web de Cataluña. Nada se sabe en la web de Aragón de nuestros paradores nacionales, que para nosotros es una herramienta y es un motor económico para las comarcas donde están ubicados. Así que apoyaremos las dos proposiciones no de ley, pero también nos gustaría que el Gobierno de Aragón potenciara estos edificios singulares
como desarrollo turístico en las comarcas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Moreno. A continuación, por parte de Junta Aragonesista, señor Palacín, tiene la palabra por un tiempo máximo de 3 minutos. Sí, gracias, señor presidente. Vamos a apoyar las dos iniciativas. Sin lugar a dudas, estamos hablando de un lugar de referencia turística, ubicado en la localidad de Vega del Moncayo, en la comarca de Tarazona y el Moncayo. Dentro, además, de un parque natural, estamos hablando de un monasterio bien conservado, con unas características especiales y que desde luego es uno de los más sobresalientes o destacados del patrimonio aragonés. Como ya se ha dicho, es increíble que se tarde 20 años desde que se adquirió el compromiso por parte del Gobierno de España. Han pasado diferentes gobiernos y el monasterio sigue sin abrirse. Sin ninguna duda, el monasterio, perdón, no, el parador sigue sin abrirse. Seguro, sin ninguna duda, la apertura de este nuevo parador serviría para revitalizar la zona, serviría también como un revulsivo económico que supondría la atracción turística que generan este tipo de instalaciones. Por lo tanto, esperemos que realmente se cumpla ese compromiso del año 2025, pero como decía anteriormente, no puede ser que llevemos ya 20 años desde ese primer compromiso en el que han pasado diferentes gobiernos, en el que ha habido partidas presupuestarias en los presupuestos que no se han ejecutado, y creemos que tenemos que reivindicar que por fin se abra. Por lo tanto, votaremos a favor de las dos iniciativas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Palacín. A continuación, por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón, tiene la palabra la señora Rouco. Gracias, presidente. Bueno, pues esta es una iniciativa un poco como la anterior, aprovechar los recursos que tenemos en Aragón para la promoción turística de eventos, de congresos y del desarrollo territorial. Lo cierto es que el monasterio de Veruela no solo es uno de los más bellos del territorio aragonés, sino que además tiene la característica de ser el primer monasterio cisterciense. En España hay 40 monasterios cister. Me detengo en eso porque a mí me encantan, igual por eso lo digo, me gustan mucho. Y unos sí que es verdad que unos están abandonados, otros en ruinas y otros en proceso de restauración para lo que sea. En este caso estamos hablando de lo que sería el futuro parador de Veruela, y me voy a referir a unas palabras de la vicepresidenta entonces de la Diputación de Zaragoza, Teresa Ladrero, que decía que había visitado las obras que se estaban haciendo y decía públicamente que el parador de Veruela se abriría en el 2025, y decía ella misma, ojalá sea así, pero después de tantos años y tantos plazos incumplidos, el único anuncio que nos vale es el de la fecha de inauguración. Nos consta que estaban haciéndose avances, pero la realidad es que a día de hoy el parador sigue sin estar terminado, y eso lo decía la señora Ladrero. Y es unas palabras que desde Vox también las podemos hacer nuestras, y las podemos hacer todos, porque todos estamos en lo mismo. Presupuestos sin ejecutar, inconcebible. Tener dinero y no ejecutarlo es lo peor que se puede hacer en todas las direcciones generales y en cualquier asunto de lo que se trate. Por lo tanto, vamos a apoyar estas iniciativas, las dos. Entiendo que el señor Corrales hará una pequeña matización de la suya por lo del presupuesto, y por supuesto que vamos a apoyar desde este grupo parlamentario todas aquellas iniciativas que sirvan para potenciar el territorio aragonés turístico, cultural y, desde luego, el patrimonio. Gracias. Muchas gracias, señora Rouco. A continuación, por parte del Grupo Socialista, señora Soria, por un tiempo de 3 minutos. Gracias, presidente. Nos presentan dos iniciativas, una desde el Grupo de Podemos, en donde dice que el Gobierno de Aragón inste al Gobierno de España a presupuestar las inversiones necesarias. Y, por otro lado, nos encontramos la del Partido Popular, que solicita al Gobierno de Aragón que, a su vez, solicite al Gobierno de España para que, de manera inmediata, ejecute las inversiones necesarias. Por tanto, uno de los dos diputados está en error, porque uno pide que se presupuesten y otros piden que se ejecute lo presupuestado. Claro, una cosa es lo que pide y lo que se ha registrado en la iniciativa de Podemos, que finalmente es lo que vamos a votar, de lo que él ha dicho en su intervención, porque él hablaba de que proponen la reapertura definitiva, que se terminen las obras. No, lo que se está pidiendo en la de Podemos es que se presupuesten las inversiones. Por tanto, creo, señor Corrales, que debería retirarla, porque las inversiones están más que presupuestadas, de hecho se están ejecutando, ahora le daré datos, y además es que ha tenido tiempo desde febrero
febrero para actualizarla y no lo ha hecho. Por tanto, yo creo que lo que debería hacer es retirar esta iniciativa. Centrándonos en la del Partido Popular, que evidentemente sí que compartimos que de manera inmediata se ejecuten las inversiones que hay presupuestadas, le diré que parte de ellas ya se están ejecutando y que incluso algunas de ellas se están obrando. Es decir, le voy a dar datos porque podemos decir que estas inversiones se recogen en tres grandes bloques. Uno primero, en torno a los 5 millones a través del Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, que han ido destinadas para recuperar jardines históricos, para conservar la puesta en valor de las murallas, iluminación de la muralla y de los jardines, que han sido desde el 1 de septiembre adjudicadas. Por otro lado, tenemos un bloque en torno a 1,3 millones, que son las obras de acondicionamiento, es decir, todas aquellas que suponen la puesta en marcha, electrificación, cubiertas de tejados, desperfectos de fachada, que esas ya están obrando. Es decir, allí mismo, en estos momentos, en Veruela, tenemos gente que está llevando a cabo la ejecución de esas obras. Y el tercer bloque, como bien decía el señor Arrechea, es una partida en torno a los 4 millones que se presupuestó en el año 2023, que no se gastó, que fueron prorrogados en el año 24, y que en estos momentos es una partida que corresponde a Turespaña, una partida que se concretará en la compra de maquinaria, de menaje, cortinas, ropa de cama, para, en fin, poner en marcha el parador. Digamos que todo está siendo coordinado por Turespaña, que una vez que Turespaña lo tenga todo previsto pasará a paradores, y además yo me he informado para ver en qué estado se encontraba, hago mías completamente las palabras que ha dicho la señora Rouco, que dijo la señora vicepresidenta de la Diputación Provincial, completamente, es así, no podemos decir otra cosa, máxime los que vivimos en ese territorio, y nos han informado de que hay pendiente una reunión de Diputación Provincial de Zaragoza con la directora de paradores. Por tanto, nosotros entendemos que no hay que presupuestar nada, que lo que se está haciendo es ejecutar las inversiones que ya están presupuestadas y que sin ningún tipo de duda para la gente del territorio es una petición que llevamos desde años. Han venido gobiernos de todos los colores y, para desgracia de los que representamos a esos partidos en el territorio, ninguno de los dos hemos podido ver esa fecha de apertura y disfrutar de lo que sin duda sería un impulso económico y de desarrollo para la zona. Por tanto, pedimos la retirada de la iniciativa de Podemos y no votaríamos en contra, y sí que votaremos a favor de la del Partido Popular. Muchísimas gracias. Señor Corrales tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, como está presentada ya hace tiempo, sí que vamos a subsanar o vamos a en boche cambiar una palabra, que es presupuestar por ejecutar. Muchas gracias. Señora Soria. Señor presidente, en aras al artículo 269.5 del reglamento, creo que es una cuestión que necesita unanimidad de la Cámara. Nosotros entendemos que es cambiar absolutamente el sentido de la iniciativa y, por tanto, nos oponemos. Lo iba a manifestar ahora. Tiene que estar todos los grupos por unanimidad cualquier modificación de una propuesta que se haya presentado. Por lo cual, si hay un grupo que está en contra, yo creo que no ha lugar la modificación. Entonces, ¿la mantiene la proposición como...? La mantiene como está la proposición, sí, por supuesto, por supuesto. Y la votaremos, perfecto. De acuerdo, gracias, señor Corrales. Bueno, pues entonces votaremos las iniciativas. Votación por separado. En primer lugar, votación de la proposición presentada por el Grupo Podemos, no de ley, número 76/24. ¿Votos a favor? De Podemos, sí. ¿Cuántos son? ¿Votos en contra? Bueno, pues entonces quedaría aprobada por un resultado de votos a favor 13 y en contra 6. Se aprobaría la proposición del Grupo Podemos. A continuación vamos a votar la proposición de ley número 456/24 presentada por el Grupo Popular. ¿Votos a favor? Bueno, pues quedaría aprobada por unanimidad. Siempre se me olvida. Explicación de voto, señor Corrales. Gracias, presidente. Pues bueno, agradecer a todos los grupos, menos al Grupo Socialista, que hayan aprobado esta proposición de ley que estaba registrada ya hace tiempo, por una palabra, presupuestar por ejecutar. Señora Soria, usted tendrá que dar explicaciones en su comarca. También le digo, ya tengo una madre, nadie para que venga a decir que retire la PNL. No, le suelo hacer caso a mi madre. La pobre ahora, con su Alzheimer, no me contesta mucho, pero la verdad es que siempre le hacía mucho caso porque la quiero mucho. Usted lo que tiene que hacer es dedicarse a lo suyo
y dedicarse a su pueblo, que es lo que tiene que hacer. Y no voy a entrar en esos bullying de que si mira cómo está con Podemos, porque no le voy a sacar los colores ya a usted de lo que le ha pasado en su pueblo. Muchas gracias. Por parte de Aragón Progresista, señor Moreno. No. Señor Palacín. Tampoco. Grupo Vox en Aragón. Señora Ronco. Tampoco. Perdón, por favor, silencio. Por parte del Grupo Socialista, señora Soria. Sí, muchas gracias, presidente. Desde luego no voy a entrar a cuestiones que son personales y que no competen en estos momentos. Creo que cada uno queda esclavo de sus palabras y de sus hechos y creo que en este caso ha quedado más que claro. Pues hemos pedido que se retirara la iniciativa porque, claro, no es cambiar una palabra, presupuestar por ejecutar, pero es que cambia absolutamente todo el contenido. Si la hubiéramos votado y hubiéramos dicho que votamos a favor de que se presupueste, es que estaríamos diciendo que el Gobierno de España no ha presupuestado y eso es falso. Y si lo hubiera querido cambiar y actualizar desde febrero hasta el 1 o 3 de octubre que tenemos en estos momentos, que hubiera hecho su trabajo, que la hubiera retirado, que la hubiera actualizado y que la hubiera presentado en los nuevos términos. Punto. Por otro lado, hemos votado a favor de la del Partido Popular, insisto, porque están presupuestados, porque se están ejecutando de manera inmediata, tan inmediata como que unas están adjudicadas y en la otra en estos momentos es que hay gente en Veruela ejecutándolas y que, por tanto, nos parece que es fundamental que hubiera salido por unanimidad de todos los grupos el que realmente se pusiera en marcha de manera inmediata, como decía el Partido Popular, la ejecución de unas inversiones que ya están presupuestadas. Unas inversiones, quiero recordar, que vienen del Gobierno de España, que vienen de Pedro Sánchez, que gracias al Gobierno de España se han desbloqueado y estamos hablando de en torno de 10 millones, que son lo que va a posibilitar que ojalá podamos ver por fin el parador de Veruela una realidad. Muchas gracias, señora Soria. A continuación, Grupo Popular, señora Rechea. Pues tiene un minuto. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, agradecer a todos los grupos el voto a favor, que haya salido por unanimidad nuestra propuesta. Tiene razón la señora Soria de que las inversiones había 3 grandes bloques, pero también es muy cierto que para esa apertura son 2 los bloques que nos interesan, que son los del acabado normativa y los del deterioro, y a su vez los del amueblamiento, que entre los dos suman los 4 millones y pico. El resto, los 5 millones que vienen de fondos de recuperación, transformación y resiliencia, son para hacer visitables la muralla, son para acondicionar jardines, iluminaciones y demás, que ciertamente le vendrán muy bien al inmueble, pero que no son objeto de esa apertura que todos pedimos que se haga inmediata. Y en cuanto a nuestro voto a favor por la propuesta que el Grupo Mixto Podemos entendemos que, bueno, que la esencia, lo que es el petitum que todos queremos llevar adelante por parte de esta Cámara es la misma y es su apertura. Sí que es verdad que tiene usted razón, señora Soria, que en la redacción no es la que más debía de ser, pero entendemos que la apertura es lo que todos queremos que se haga lo antes posible y de ahí nuestro voto a favor a la iniciativa de Podemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Rechea. Antes de pasar a ruegos y preguntas, les voy a informar que no vamos a hacer mesa... Perdón, un momento, perdón, que no hemos acabado. Esto es importante, señorías. No vamos a hacer mesa ampliada porque esta mañana ha habido junta de portavoces y el calendario de plenos y comisiones cambia totalmente, por lo cual ya anuncio no haremos mesa ampliada porque la mesa que teníamos prevista para el día 24 va a haber pleno, por lo cual tendremos que suspenderla. Entonces nos tocaría la próxima comisión el 7 de noviembre. Yo creo que es un tiempo muy excesivo. Si están ustedes de acuerdo, la haremos unos 10 o 12 días antes, también dependiendo del calendario el calendario plenario que tengamos para el 7 de noviembre, si se hace comisión, que yo creo que esa fecha sí haremos, ¿de acuerdo? Vale, pues entonces ruegos y preguntas, alguna pregunta que quieran, nada, pues muchísimas gracias y que tengan un buen día.